Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este segundo trimestre del año 2016, en el cual estamos estudiando el tema general, creciendo en nuestra relación con Dios, que en el libro auxiliar se titula El arte de conocer a Dios. Y esta semana hemos estado estudiando la lección número 7, que se titula La oración en idioma español, pero en idioma inglés, en el original en que fue escrito el repaso para este trimestre. El título es Oración Práctica, lo cual da un énfasis a que, siendo esta una continuación de lo que estudiamos la semana pasada, ahora vamos al aspecto práctico de la oración y cómo podemos implementar este tipo de oración en nuestras vidas. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar con el repaso de la lección, los voy a invitar a que ahí donde nos encontramos, inclinemos reverentemente el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te glorificamos. Te damos toda la honra y la gloria porque solo a ti te corresponde. Gracias, Señor bendito, por cuidar de nosotros, por ser nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios Todopoderoso, grande y maravilloso que eres tú, Señor, y por eso te alabamos y te damos la honra y la gloria. Señor, gracias por enviar a nuestro Señor Cristo Jesús, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario y su sangre preciosa nos redime de todo pecado. Él fue el Cordero expiatorio que quitó el pecado del mundo y de toda la humanidad pasada, presente y futura. Señor, permite que podamos reconocer a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador personal, que podamos honrarle en nuestra vida y querer ser como Él fue, poder imitar su carácter, Señor, y no solo imitar, sino que realmente interiorizar todo lo que Él representó para nosotros aquí, mientras estuvo en la tierra, viviendo como cada uno de nosotros, siendo 100% Dios, pero también 100% humano. Gracias, Señor, también por la guía de tu Santo Espíritu, el fiel consolador que nos guía a toda la verdad. Te rogamos que nos guíe a la verdad maravillosa que encontramos en tu palabra este día y que nos guíe siempre, siempre que abramos las Escrituras, Señor, que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados, te lo rogamos sin merecerlo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, nuevamente la oración y este día jueves 14 de mayo, el título es Otras preguntas acerca de la oración. Y es un día bastante práctico porque comienza con una pregunta que estoy seguro que en algún momento cada uno de nosotros se la ha hecho. ¿Por qué debemos orar si Dios lo sabe todo? Y en el libro El Camino a Cristo, en la página 138, nuestra hermana Elena nos dice lo siguiente: no es que esto sea necesario para darle a conocer a Dios lo que somos, sino a fin de capacitarnos para aceptarlo a Él. La oración no hace descender a Dios hasta nosotros, sino que nos eleva a nosotros hacia Él. Eh, Dios conoce, hermanos, desde la eternidad, y por la eternidad Él conoce el fin desde el principio, y Él conoce nuestros, nos conoce íntimamente a cada uno de nosotros porque nos conoció y nos amó antes de que naciéramos. De hecho, dice que si una madre se olvidara del hijo que dio a luz, Dios no se olvidará de nosotros. Entonces Él conoce, como dice acá, las intenciones de nuestro corazón. Y esto me lleva a otro dicho popular, el dicho secular que dice que el camino, el camino hacia, de hecho, el camino hacia un destino incierto está plagado de buenas intenciones. Y hermanos, no solo debemos quedarnos en las buenas intenciones, debemos hacerlas una realidad en nuestra vida. Entonces, toda la semana hemos estado estudiando que orar es lo mejor que podemos hacer porque no solamente nos da una pausa en nuestro ajetreado vivir, sino que nos permite acercarnos a Dios y reconocerle como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y realmente, hermanos,
Si cuando los ángeles ven el tipo de oraciones que nosotros elevamos, que realmente lo que le llevamos a Dios es una lista del supermercado con todas nuestras peticiones y comenzamos con eso y se nos olvida alabarlo, glorificarlo, darle las gracias por tantas cosas que Él hace por nosotros. Realmente cuando los ángeles ven eso, han de decir que no sabrán estas personas que están hablando con el creador del universo, el dueño de todo, el rey de reyes, el señor de señores. Es increíble. Estoy seguro que en una audiencia con alguno de los reyes de la tierra, nunca pensaríamos en hablar como lo hacemos cuando le estamos orando a Dios. Y sin embargo, también se nos invita a hablar con Dios como a un amigo. Sin embargo, no olvidemos que Dios merece todo respeto y toda la honra y toda la gloria. Así es que eso también nunca debemos de olvidar en nuestras oraciones, aunque estemos hablando con nuestro mejor amigo. Y acá dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no sabemos orar como deberíamos. Eso está en Romanos 8, 26 y 27. Dice en la versión Reina Valera del 60. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En la versión Dios habla hoy dice con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y más el que escudriña los corazones, este Dios sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y realmente los santos hermanos somos nosotros que hemos sido apartados para servir a Dios. Y más adelante en Mateo 5:6 nos dice que bienaventurados en las bienaventuranzas los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y realmente esa saciedad únicamente viene de estar en la presencia de Dios. Y Isaías 44:3 también lo menciona. Y está más relacionado con la saciedad. Dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. En la versión Dios habla hoy, dice, porque voy a hacer que corra agua en el desierto, arroyos en tierra seca. Yo daré nueva vida a tus descendientes y les enviaré mi bendición. Es una promesa de Dios, hermanos, que Dios ha prometido que cuando vayamos a Él en oración, Él va a escuchar. Y acá continúa preguntando, ¿cuál es el papel de la fe en la oración? Y acá nos envía a leer Hebreos 11:6, que este es el capítulo de la fe, la galería de la fama de la fe, donde encontramos a todos los personajes que en algún momento se distinguieron por su fe inquebrantable. Y este es un versículo que todos nosotros conocemos de memoria. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o crea que existe y que es galardonador de los que le buscan, recompensa a los que lo buscan. Entonces, nosotros al buscar a Dios diariamente en oración, hermanos, estamos realmente eh, cumpliendo con la voluntad del Señor, porque Él nos dijo a través del Señor Jesucristo que debemos permanecer unidos a la vid, que es nuestro Señor Jesús. Nuestro Padre es el labrador y el Espíritu Santo es la savia que nos llena de nutrición espiritual cada día. ¿Y cómo lo obtenemos? Pues simplemente con el estudio de la palabra de Dios y con la oración. Y finalmente todo esto se traduce en compartir con aquellos que no lo conocen las buenas nuevas de salvación. En Marcos 11:24, continuando, nos dice lo siguiente, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero en otro versículo dice que precisamente en Primera de Juan 5:14, que es el que sigue, también aclara alguna cosa. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hermanos,
eso no involucra pedir que $1 millón. La verdad es que no lo necesitamos, sino que al igual que como dijo el sabio, el sabio y el salmista, solo necesitamos lo de este día. Como dice el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, de este día, dánoslo hoy. Hoy, el de ayer ya pasó, ya no lo necesitamos. El de mañana, no sabemos si habrá un mañana. Necesitamos el pan de este día y pedirlo conforme a la voluntad de Dios. Si pedimos conforme a la voluntad de Dios, sabemos que Él nos oye. Y si algo no se cumple, hermanos, es porque no era la voluntad de Dios. Viendo en retrospectiva, hermanos, realmente todos los que hemos perdido seres queridos, realmente sabemos que nosotros no queríamos eh, desprendernos de ellos, dejarlos ir, porque nos aferramos a la vida, porque fuimos creados para vivir eternamente. Y sin embargo, cuando Dios decide que desciendan al descanso, Él sabe lo que es mejor. Y esa es su voluntad. Entonces debemos pedir conforme a su voluntad, así como lo hizo Jesús en el huerto del Getsemaní, que pase de mí esta copa. Eso era lo que Él quería, pero que no se haga mi voluntad, sino que la tuya sea hecha. Entonces, acá en Mateo 6, siempre en la parte del Sermón del Monte, nos enseña que debemos orar, hermanos. Esto es en contraposición a las oraciones que se realizaban en tiempo de Jesús, que los fariseos y los escribas y todos y los maestros, eh, y los sacerdotes les gustaba orar en las calles, sobre todo los fariseos y los escribas, para ser vistos de los hombres. Os digo que ellos ya tienen su recompensa, dijo Jesús. Pero acá Jesús me está diciendo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto también, hermanos, está relacionado con aquella cita y lo traigo muy presente porque hay personas que hacen el bien, pero les gusta que lo reconozcan por ellos. Dicho en buen salvadoreño, les gusta que le echen flores por aquello que hizo. Y sin embargo, hay un versículo que dice que lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Entonces, hermanos, cuando nosotros seamos caritativos, que sea entre Dios, nosotros y la persona o personas que recibieron la ayuda, porque realmente acá dice, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. También acá nos lleva a eh, Hechos 12:12. Vamos a ver, dice, deberíamos orar con nuestra familia o en pequeños grupos. Es un ejemplo, dice, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Este es la madre del evangelista, el que escribió el evangelio según Marcos, y muchas personas estaban reunidas en oración. Las reuniones de oración, hermanos, son importantes. No solo debemos orar individualmente, sino corporativamente en la iglesia, en las pequeñas congregaciones, en lugares específicos donde nos reunimos con personas para orar. Porque dice Mateo 18:20, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esa es una promesa de Dios. Y hermanos, siempre la lección hace énfasis de que debemos orar con nuestra comunidad de la iglesia, que es lo que ya mencionamos. De hecho, las pequeñas congregaciones son parte de la comunidad eclesial, pero acá en Santiago 5 del 13 al 16 dice lo siguiente. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Acá, nuevamente, hermanos, esto no es que está diciendo que todos los enfermos van a ser sanados. Dice la oración de fe. Es muy probable que nosotros no estemos orando o que conforme a la voluntad del Señor, o que la voluntad del Señor sea que esta persona por quien estamos orando descanse. Sin embargo, el Señor dice que es con la oración de fe, y si es su voluntad, el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados.
Y finalmente en el versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y acá, hermanos, está diciendo algo muy importante. Este es un eco también del Sermón del Monte, donde Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen o maltratan, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Acá él menciona, confesaos vuestras ofensas. O sea que esta comunidad eclesial se ofendía. Y acá dice confesaos y orad unos por otros, así es que nos manda siempre a orar por nuestros enemigos. Hermanos, básicamente lo resumo con con aquella cita del apóstol Pablo en Filipenses, orad sin cesar. ¿Ok? Entonces, hermanos, eh, también le permitimos a Dios hablarnos a través de su palabra. Entonces, la oración tiene que ir también a la par del estudio de la palabra de Dios. Acá termina con una pregunta, dice, ¿cuál de los puntos anteriores te parece más desafiante? Y realmente, hermanos, yo creo que para muchos de nosotros el más desafiante es aprender a orar por nuestros enemigos y aprender a amarlos. Ese es un proceso, es un viaje, es una travesía en la cual estamos acompañados por el Espíritu Santo de Dios, donde nuestro carácter necesita cambiar de tal manera que aprendamos a amar a aquellos que nos han hecho daño, que nos persiguen, que nos ultrajan, que nos aborrecen, que nos tratan con hipocresía. Debemos de aprender a amar a estas personas y a orar por ellas y a desearles el bien. Pero realmente lo más importante es tomar tiempo para la oración. Dejo con ustedes esa recomendación del apóstol Pablo, que es orad sin cesar. Que Dios les bendiga grandemente.